Buenas tardes a todas las personas asistentes a este seminario que organiza la Fundación Nueva Cultura del Agua bajo el título ¿Cómo logramos un reparto más justo del agua en la agricultura? Y en torno a esta cuestión, bueno, pues vamos a contar con distintos miembros de la Mesa Social del Agua de Andalucía, en concreto con Noelia Márquez, de COAG Andalucía, con Roque García, de UPA de Andalucía, con Antonio Aguilera, de la Fundación Sabia, y con Rafael Sáez, coordinador de aguas de WWF, todos ellos miembros de la Mesa Social del Agua de Andalucía. Y además vamos a contar también con Violeta Cabello, del Centro Vasco de Cambio Climático, con Samuel Gil, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, con Joan Corominas, también de la Fundación Nueva Cultura del Agua, y con mí misma, que también soy de la Fundación Nueva Cultura del Agua. La idea es presentar de forma muy sintética un poco el contexto en el cual se ha llevado a cabo un proyecto sobre transición hídrica agraria y presentar algunos de sus principales resultados y, bueno, y cómo lo ven pues desde distintos aspectos las personas que van a participar y que van a intervenir. Sin más, voy a empezar con ese contexto. Voy a compartir pantalla. Está aquí lo de compartir pantalla. Puedo poner en modo pantalla completa. Bueno, se puede ver, ¿verdad? La idea es, bueno, pues recordar algunas cosas que yo creo que son ya muy conocidas y por lo tanto vamos a simplemente a recordar de una manera muy rápida, y es que estamos en una situación crecientemente complicada porque por un lado tenemos unos recursos hídricos en descenso continuado debido al cambio climático, un cambio climático que está afectando a las aportaciones no tanto por la reducción de precipitaciones, que también, sino porque además cada vez esas precipitaciones tienen un régimen como más estacional, un régimen más torrencial y por lo tanto menos aprovechable. Hay una mayor frecuencia de sequías y también de inundaciones donde se puede aprovechar menos esas precipitaciones, y todo eso está impactando en la reducción de escorrentía y en la recarga de acuíferos, pero sobre todo lo que tenemos es un aumento de la evapotranspiración, tanto de la vegetación natural como de los cultivos de secano y de regadío, y eso posiblemente es un factor que impacta mucho más en la reducción de esas aportaciones que la propia reducción de las precipitaciones. Pero el resultado final es que tenemos un descenso muy pronunciado del agua que es aportada a ríos, a acuíferos y por supuesto a embalses, muy por encima de la propia reducción de las precipitaciones. Y a la vez tenemos un aumento de las demandas en general, pero específicamente de la demanda agraria. Es verdad que en las últimas décadas el agua distribuida para el abastecimiento humano se ha mantenido más bien con una tendencia a la reducción, a su disminución, y en cambio las demandas agrarias han aumentado fundamentalmente por ese incremento en la superficie total de regadío en España, como se puede ver en este gráfico a la derecha, que evidentemente está suponiendo un desequilibrio creciente porque por un lado se están reduciendo los recursos hídricos y por otro lado están aumentando las demandas, con lo cual ese desequilibrio o esa escasez hídrica pues va aumentando, ¿no? Y esto tiene consecuencias, por un lado, ambientales, ¿no? Como podemos observar en los humedales en el conjunto de España, que están teniendo problemas importantes de degradación, de desecación. Pongo aquí el ejemplo de la laguna de Santa Eulalia en Doñana, pero podríamos hablar también de Daimiel, por hablar de dos parques nacionales que son humedales gravemente afectados
por la sobreexplotación de acuíferos, principalmente debido pues, a esa intensificación agraria, pero en general los humedales en España, otros menos, quizá menos famosos o menos relevantes a nivel internacional, pero que también tienen un importante papel ecológico en el mantenimiento de la biodiversidad y otras funciones que también están sufriendo procesos de degradación y desecación. Pero los impactos no se reducen a lo ambiental y a lo ecológico. Realmente esta escasez hídrica creciente por ese doble proceso de menos aportaciones y aumento de las demandas, al menos de evapotranspiración de la propia vegetación en cultivos, pues está afectando también a nivel socioeconómico al propio sector agrario, porque impacta de una manera desproporcionada o mucho más grave, especialmente en las agriculturas y en los tipos de explotaciones socioeconómicamente más vulnerables que tienen una menos capacidad, un menor músculo económico y organizativo a la hora de sobreponerse o de aguantar durante varios meses, por ejemplo, situaciones de reducción importante de las dotaciones de riego ante una situación, por ejemplo, de sequía extraordinaria. Por lo tanto, tenemos además una cosa que se me ha olvidado comentar, es que ante esta escasez creciente, tenemos también insuficiencias con las soluciones estrictamente tecnológicas. Por ejemplo, tenemos ya en España buena parte del regadío modernizado, con riego presurizado por bombeos y también riego por goteo, frente al riego por gravedad y por inundación, de tal manera que ahora mismo menos del 20% de regadío total en España sigue regándose por gravedad. Sin embargo, esta modernización del regadío y en general las soluciones tecnológicas se están demostrando insuficientes para resolver la escasez hídrica y de hecho no se perciben, digamos, un efecto, digamos, significativo en cuanto a ahorros de agua o reducción de esa escasez, ¿no? Por lo tanto, tenemos que buscar enfoques diferentes, tenemos que buscar soluciones diferentes y la que, bueno, pues de distintas voces, incluyendo la Fundación Nueva Cultura del Agua, la Mesa Social del Agua de Andalucía, pero también otros muchos ámbitos, se está proponiendo es una transición hídrica justa y un reparto social del agua en la agricultura, precisamente para abordar de una manera mucho más, digamos, más efectiva, más eficaz, los graves problemas de escasez hídrica creciente que estamos viendo, ¿no? A esto además hay que añadirle la importancia de ese reparto social del agua, porque ahora mismo partimos de una situación de distribución desigual, donde tenemos en España que las grandes explotaciones pues suponen un 14% tan solo de las explotaciones, pero tienen asignado el 62% de la superficie de regable y por tanto del agua utilizada, ¿no? Y evidentemente, dado que otras alternativas estamos viendo que son insuficientes y que tenemos que ir a un reparto del agua, eso hay que hacerlo con criterios sociales, con criterios ambientales, y eso es lo que nos debería permitir, pues, por un lado, adaptarnos al cambio climático y, por lo tanto, reducir esos impactos tanto ambientales como socioeconómicos de la escasez, pero también que esa adaptación no sea de cualquier manera, no la imponga el mercado, sino que se haga desde criterios de interés público. Y esos criterios de interés público tienen que ir informados, tienen que estar alimentados por esos criterios, digamos, de promover una agricultura social y ambientalmente justa y arraigada en el territorio, de tal manera que sea la agricultura y los agricultores que consideramos que tienen un mayor valor social y ambiental, pues los que vengan sean beneficiados por ese reparto social del agua. Entonces la cuestión es dar un paso más y pasar de una descripción más o menos o de unos objetivos más o menos conceptuales o establecidos de una manera más general a criterios que sean más concretos, más operativos y que nos permitan pasar, digamos, de los objetivos deseables a una propuesta que pueda ser aplicable en la práctica, ¿no? ¿Qué criterios se deberían aplicar? ¿Cómo habría que hacer ese reparto social del agua? ¿Con qué indicadores, ¿no? Y ahí es donde, pues en respuesta sobre todo a una demanda específica de la Mesa Social del Agua de Andalucía,
que está constituida, bueno, pues luego lo explicarán mejor las personas que van a intervenir por parte de la Mesa Social del Agua de Andalucía, pero es importante destacar que llevan ya más de 8 años de trabajo colaborativo formado por personas y por organizaciones del ámbito agrario, ambiental, social, de la gestión pública del agua, consumidores, en fin, y también de miembros del ámbito académico, científico, un conjunto muy amplio de organizaciones y de personas que llevan mucho tiempo elaborando propuestas, iniciativas y demandas, ¿no? Y se veía esa necesidad de dar un paso más a una propuesta que sea más operativa y más aplicable para hacer posible ese reparto social del agua, ¿no? A partir de ahí, pues se formuló y se puso en marcha el proyecto Tranagro hacia una transición hídrica justa en la agricultura. Está financiado por la European Climate Foundation. Está precisamente terminando ahora, a finales de este mes, ha estado funcionando durante 13 meses, ejecutado por la Fundación, pero en estrecha interacción con la Mesa Social del Agua de Andalucía en respuesta a las necesidades y a las demandas de la misma, y con ese objetivo de desarrollar indicadores, ¿no?, para caracterizar los modelos de agricultura que realmente queremos priorizar, ¿no?, para una reasignación social del agua de riego que supere esa desigual distribución actual, una distribución en la que ahora mismo se reparte equitativamente el recorte de las dotaciones a todas las explotaciones por igual, ya sean grandes o pequeñas, y eso pues tiene un impacto, tiene una factura mucho más grave en los pequeños agricultores, las explotaciones más vulnerables. Hemos aplicado dos metodologías clave que paso a comentar muy rápidamente. La primera es una metodología para desarrollar un sistema de indicadores precisamente para caracterizar esas agriculturas y esas explotaciones agrícolas que consideramos colectivamente, de forma colaborativa, que deberían ser priorizadas en ese reparto social del agua. Es una metodología participativa y que también va facilitando de una manera pues más o menos sencilla pasar de los objetivos que queremos conseguir a los indicadores que nos permiten evaluar si estamos alcanzando esos objetivos o qué tipo de agricultura tenemos que favorecer, ¿no? Y eso se ha hecho además en un proceso de coproducción, que es algo que va más allá de la mera participación. Después Violeta Cabello, del Centro Vasco de Cambio Climático, nos entrará en detalle, pero de momento deciros simplemente que se han organizado una serie de talleres, pero que el proceso de coproducción ha ido también más allá de los talleres, ha sido continuado a lo largo del tiempo, también de forma en línea, a través también de un trabajo continuado por distintas vías y en el que han participado las organizaciones agrarias y también sindicatos que forman parte de la Mesa Social del Agua de Andalucía, UGT, comisiones, organizaciones ambientales, sociales, comunidades de regantes, y que, bueno, este proceso de coproducción es el que le da precisamente valor a los resultados del proyecto, del que después nos va a hablar Samuel. Ha sido un contexto muy rápido porque quería que las personas que ahora mismo estáis aquí por la Mesa Social del Agua de Andalucía, pues compartáis vuestra visión, bueno, pues de estas cuestiones, de los resultados del proyecto, en fin, lo que queráis plantear. Y para ello le doy la palabra a Noelia Márquez de COAG de Andalucía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo trabajo en COAG Andalucía, que es una de las dos organizaciones agrarias que forman parte de la Mesa Social del Agua de Andalucía. Como decía Julia, esta mesa es un espacio de encuentro de entidades que representan a la sociedad, desde sindicatos de trabajadores, asociaciones ecologistas, la Fundación Nueva Cultura del Agua, la Fundación Savia y entidades de consumidores también, y, como no, pues organizaciones agrarias, porque como principales consumidores del agua, pues era importante que estuviésemos ahí, ¿no? Y creo que ahí también cabe explicar un poco qué significa para nosotros y la importancia que tiene para las organizaciones agrarias formar parte de este espacio.
Aunque el proyecto del que estamos hablando lo ha liderado la Fundación Nueva Cultura del Agua, que aprovecho este espacio para agradecerles el trabajo, que creo que ha dado unos resultados de sobra más que lo que esperábamos. Eh, yo me siento muy orgullosa de decir que creo que cada una de las entidades que formamos parte de la mesa hemos adoptado este proyecto como propio, y por eso en cada uno de los espacios que tenemos oportunidad de hablar de él y de los resultados, pues participamos una amplia representación de la mesa, ¿no? Em, bueno, para las organizaciones agrarias, la verdad es que ha sido bueno, yo hablo de COAS, pero creo que no me equivoco si incluyo a UPA también, que está el compañero Roque, que va a hablar detrás de mí. Ha sido un impulso muy importante ponerle, bajar tan al detalle como hemos tenido la oportunidad de hacer con este proyecto, porque aunque la mesa social lleva funcionando con planteamientos comunes desde 2017, fue en los primeros años de sequía, desde 2021 o así, cuando veníamos notando la sequía más grave en Andalucía, cuando las organizaciones agrarias empezamos a participar más de la mesa. Y ahí sí que notamos la necesidad de hacer alianzas, de crear esas alianzas con otras entidades a las que creo que estamos súper agradecidos de que hayan adoptado los planteamientos que hacíamos desde las organizaciones agrarias sobre las necesidades que existían en el regadío, ¿no? Y como ha explicado Julia, pues además de identificar que existe actualmente un reparto desigual del recurso en la agricultura, lo mismo pasa cuando sucede un recorte de dotaciones de riego en situaciones de escasez, ¿no? Que a todo el mundo se le recorta por igual. Y nosotros en la mesa defendemos un modelo específico de agricultura que consideramos que es el que hay que proteger, ¿no? Ese modelo responde a las características de una agricultura familiar, profesional, de pequeño y mediano tamaño. Ya en 2023, cuando fue uno de los años más duros de la sequía aquí en Andalucía, ya empezamos a hacer alguna propuesta que intentábamos como ponerle el cascabel al gato a este modelo que pretendíamos proteger y hacerle una petición a las administraciones sobre el tipo de recorte que considerábamos que se debería hacer en agricultura para protegerlo, ¿no? Pero era bastante complejo y la Fundación supo identificar perfectamente esta necesidad y muy rápidamente pues le dio respuesta a esa demanda de la Mesa Social del Agua que necesitábamos para definir este modelo que queríamos proteger y cómo queríamos hacerlo. Y, y bueno, en definitiva, para tener algo consolidado, ¿no? Ha resultado en indicadores que yo me siento muy cómoda hablando de ellos, aunque en los primeros inicios pues hablábamos como de un futuro ideal. Dentro de esos indicadores que explicarán los compañeros más adelante, se ha reducido a lo que considerábamos que era más urgente. Y con esto pues ya estamos preparados para hacer una propuesta más sólida si de aquí a mañana tenemos que enfrentarnos a otra sequía, ¿no? Entonces yo creo que con mucho orgullo ahora mismo las organizaciones agrarias que formamos parte de la mesa estamos comprometidos, no cabe duda, con la divulgación del proyecto. Para nosotros es súper importante el impulso que ha supuesto desde todas las entidades compañeras de la mesa que nos acompañen en esto, y creo que es súper importante que otro tipo de entidades como entidades ecologistas y demás pues adopten este vocabulario nuestro del modelo de agricultura que queremos proteger. Así que creo que es indudable el compromiso que tenemos mucho que hacer todavía, no solo en el desarrollo de más indicadores y de definirlos mejor, y ojalá podamos seguir trabajando en ello, sino en la divulgación de estos, ¿no? Creo que hasta ahora está habiendo buena acogida, hemos tenido oportunidad de hablar con regantes, no solo por el espacio de coproducción que ha tenido el proyecto, sino por la implicación que estamos teniendo en las actividades que estamos haciendo para divulgarlo, ¿no? Y bueno, nada más, solo señalar pues que a mí me enorgullece mucho que esta mañana desde COAS a nivel nacional se ha hablado en la Mesa Nacional de Regadío sobre el reparto social del agua, y creo que son espacios en los que esto puede sonar muy novedoso, y todavía la transición hídrica no se menciona, pero bueno, ya se mencionará, ¿no? Es como uno de los primeros pasitos.
Y bueno, pues agradeceros mucho el interés que hay en el proyecto y también la ilusión que hace que el desarrollo de estos indicadores pueda sentar precedentes para utilizarlos no solo en el reparto del agua, sino en otro tipo de propuestas que protejan al modelo agrícola que nosotros defendemos. Gracias, Noelia y Roque García de UPA Andalucía, si quieres compartir alguna idea con los que estamos. Está claro, Noelia lo ha enmarcado perfectamente cuál es la situación y cuál es el planteamiento desde las organizaciones agrarias. La primera es UPA, cómo empieza a participar en la mesa social es porque tiene un claro compromiso de que cree que no solos no vamos a ningún sitio y que necesitamos pues ser sensibles nosotros a los planteamientos de otras organizaciones y transmitirle que también tiene que ser sensibles con nosotros. En ese marco de trabajo, pues llevamos varios años ya desarrollando y bueno, y nos sentimos cómodos y nos sentimos eh, con capacidad de transmitir nuestras sensibilidades en ese marco, ¿no? Bueno, pues en el marco de ese trabajo, tal y conforme ha planteado Noelia, se han tenido algunas reuniones o se tuvieron algunas reuniones en las que se expresaba la necesidad de desarrollar de qué estábamos hablando. Cuando nosotros planteamos que hay que beneficiar a un tipo de agricultura, incluso las propias organizaciones podemos tener ejemplos perfectamente claros de coger una explotación y decir esta. Pero a eso de pasarla de físico a definirla de forma académica, de forma teórica, para poderla llevar a una confederación, a un ministerio o una consejería de medio ambiente, o un ministerio, o la consejería de agricultura, que es la que tiene las competencias en Andalucía, pues nos es más difícil. Y entonces en esa sensibilidad, pues se planteó en las reuniones y la Fundación Nueva Cultura del Agua estuvo indagando y trabajando y consiguió la financiación para poder desarrollar un proyecto que nos hemos visto muy identificado en la forma de trabajar, en la forma de que nuestros planteamientos vayan siendo escuchados, aunque no hayan sido desarrollados al 100%, pero que nos hemos visto muy identificados en ese desarrollo. Recordemos que partimos desde una situación, que lo ha explicado un poquito Julia, que un porcentaje muy grande, mucho mayor al 50% de ese consumo de agua, lo tiene un porcentaje muy pequeño de explotaciones, que está por debajo del 20%. Y cuando se habla del regadío y del gran consumo que tiene el regadío, no se habla de esa diferencia de dotación y de aprovechamiento del agua. Eso no se traduce en esos mismos porcentajes a la hora de una situación, como ha explicado Noelia, de reducción de las dotaciones por falta de recursos, porque no estaba en el momento de la sequía. Eso no se tradujo así, se tradujo de forma lineal y eso hace que explotaciones familiares, explotaciones a las que nosotros representamos, pues tengan dificultades para sobrevivir y sin embargo, las que tienen grandes dotaciones, las que se reparten gran cantidad del recurso, pues no tengan esas dificultades. ¿Eso a qué nos lleva? Pues a querer plantear alternativas y para plantear esas alternativas necesitábamos llegar a algún punto y bueno, este proyecto ha puesto unos granitos de arena muy buenos para llegar a ese punto de poder definir las explotaciones a las que queremos apoyar, las explotaciones que hay que mantener. Recordemos que el 80 o el 85% de las producciones eh, que vienen de explotaciones familiares y profesionales y que por tanto son el tejido que estamos en el medio, que somos los que mantenemos el medio y que por tanto son a los que hay que proteger. Los grandes fondos de inversión o las grandes empresas productoras
de alimentos no tienen esas dificultades o no viven en el territorio. Por tanto, si se degrada les da igual, ¿no? A nosotros no, y nosotros somos parte de ese territorio, somos parte de ese medio y necesitamos que se nos proteja. Para que se nos proteja tenemos que hacer propuestas serias y propuestas que académicamente sean válidas, y el trabajo que se ha hecho a través de Tanagro entendemos que va en ese camino. Gracias, Roque. Antonio Aguilera, de la Fundación Sabia, ¿alguna idea por tu parte que quieras compartir? Sí, muchas gracias, Julia. Buenas tardes a todos, a todas, por complementar lo que muy bien han apuntado ya las ideas de Noelia y de Roque. Yo creo que la Mesa Social del Agua de Andalucía tiene muy claro, y por eso venimos trabajando ya desde hace 8 años, que el manejo hídrico, la gestión hídrica es uno de los grandes retos colectivos, ¿no? Que no tendremos en el futuro, sino que lo tenemos ya. Y por eso precisamente nos juntamos toda una serie de entidades que, vistas de forma individual, yo diría que puede dar la impresión de que podemos tener posiciones y puntos de vista y criterios que puedan ser, digamos, que choquen entre unos y otros, eh, pero precisamente por ese objetivo común del manejo hídrico, de que de esta tenemos que salir todos juntos y reforzados, yo creo que venimos trabajando, diría yo, con un enorme compromiso, con mucho respeto, y yo creo que sobre todo también con mucha generosidad por parte de todos, ¿no? Los documentos que venimos aportando, son más de una veintena en los últimos años. Hemos hecho visitas internacionales, estamos haciendo aportaciones. La última fue ayer mismo. Presentamos las alegaciones a la revisión de la Ley de Aguas de Andalucía. Yo creo que se caracterizan sobre todo por ese compromiso, y yo diría que una importante generosidad, en la que tampoco se debe de ocultar ni de callar. También hay aspectos en los que la Mesa Social del Agua sabe que no debe de entrar, pero sí es muchos los temas que nos unen, que cooperamos, y precisamente este proyecto de Tranagro es un claro ejemplo, ¿no? Como muy bien ponían encima de la mesa Roque y Noelia, ¿no? Y aquí, en esto de las propuestas digamos, todo ese conjunto de ideas que se traducen en eso que se llama la transición hídrica, yo diría que muchas veces da la impresión de que hay una única salida, una única opción, que es esa posición de la autoridad, y yo creo que la Mesa Social del Agua está demostrando que hay otras opciones y que hay posibilidades, que hay oportunidades, y precisamente mediante el trabajo, el consenso, yo diría que hemos conseguido, humildemente, pero hemos conseguido en este tiempo que la Mesa Social del Agua, más allá de la relevancia individual de cada una de las entidades que la componen, la Mesa Social del Agua se ha convertido ya en Andalucía, yo diría que en un actor relevante, un actor cualificado, solvente, y yo añadiría que también riguroso. Y precisamente por eso, las propuestas que se van trabajando y se van proponiendo cada vez son miradas con mayor atención y van siendo cada vez más tenidas en cuenta, ¿no? Y ese, digamos, es el propósito, ¿no? Concluiría yo. Esa precisamente es la bondad de este primer avance, ¿no? Que en estos últimos meses, y a través ya de esa elaboración de criterios, de esa ponderación, bueno, de muchos elementos y criterios que se han ido poniendo en la mesa en los últimos meses, pues hemos llegado a estos primeros, ¿no? Resultados, a este primer avance de algo que sabemos que es complejo, porque instaurar, que se lleve a la práctica, ¿no? Esto que estamos proponiendo, sabemos que implica cambios normativos, que implica
yo diría que incluso remover, ¿no?, algunos de los pilares, de los cimientos del uso del agua, tal como lo entendemos hoy, pero no, estamos movidos, yo creo que por un convencimiento de que es desde luego una propuesta que favorece a la gente del territorio, como muy bien han dicho los compañeros de COAG y de UPA, y no debemos de olvidar que la inmensa mayoría de nuestro territorio es espacio rural y espacio agrario. Y es ahí donde desde luego nos jugamos el futuro, ¿no? Nosotros como Savia sabéis que defendemos mucho, ¿no?, el espacio rural, y es ahí donde tenemos que mirar con esperanza, y ahí es donde esta propuesta, y con esto acabo, yo diría que trata de aportar por el bien común y mirar con esperanza al futuro. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Las organizaciones ambientales están también en la Mesa Social del Agua de Andalucía. Entonces, para cerrar este espacio dedicado a la mesa, Rafa, ¿cómo lo veis vosotros? Rafa Sey, de BBF España. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar del proyecto y también de este debate. Mis compañeras me han dejado el papel difícil porque han resumido muy bien cómo funcionamos y la experiencia de la mesa en sí, lo que representa, por lo menos desde mi punto de vista personal, es ese espacio de relación de confianza y respeto en el que diversas entidades con posiciones diferentes llegan a puntos comunes porque somos más fuertes juntas. Y además también diría que aprendemos unas de las otras, lo cual es un espacio de generación de conocimiento que desde nuestro punto de vista como organización nos fortalece. Nosotros tenemos una visión de defensa de los intereses ambientales en el que desde luego incluimos a las personas y precisamente a las personas que viven de esos territorios como parte fundamental. Y si bien es cierto que a veces intentan posicionarnos en extremos, nosotros con esta experiencia de la mesa lo que queremos es contribuir a que esos extremos estén cada vez más cerca. Yo diría que una de las ideas que también mis compañeras han reflejado, pero que para mí son más importantes, es que esta mesa social del agua es un espacio de debate abierto sobre temas muy diversos. Y si bien, como decía Antonio, hay momentos en los que las diferentes entidades deciden abiertamente no posicionarse o entrar más o menos, siempre hay un espacio en el que se pueden compartir esos conocimientos, compartir ese posicionamiento y también modificarlo en función de esas sensibilidades que decía Roque, que muchas veces pues pueden ser divergentes. Y yo reforzaría la idea de que esta espera cuestiones muy complejas, cuestiones que son que tienen diferentes ángulos y que desde el punto de vista de una sola organización o de un posicionamiento rígido no tienen ningún sentido. Y como bien creo que la transición hídrica es un camino en el que todas las entidades tienen muchas incertidumbres y un camino por recorrer. Y en este caso, la experiencia de la Mesa Social del Agua de Andalucía, para mí, y puedo hablar en nombre de mi organización, es que nos hace más fuertes y más robustos para afrontar esta incertidumbre, precisamente en los momentos de más dificultad. Y este proyecto es, como decíamos, una pequeña luz de esperanza para empezar un camino distinto, porque lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha funcionado con la crisis climática que tenemos en ciernes y con la degradación ambiental que padecemos y con la inseguridad hídrica que muchas de nuestras cuencas sufren precisamente porque tenemos que hacer las cosas de otra manera. Y en este sentido, pues agradecer a mis compañeras porque es un gusto trabajar con ellas y desde luego nos enriquece a todas. Gracias, Rafa. Y bueno, con esto cerraríamos este espacio, digamos, de intercambio de ideas de los miembros de la Mesa Social del Agua de Andalucía, de cómo han visto este proceso, ¿no?, y este trabajo. Y le vamos a dar la palabra a Violeta Cabello,
del Centro Vasco de Cambio Climático para que nos aporte un poco su perspectiva en cuanto a lo que es la colaboración, la gobernanza y la coproducción de conocimiento. Bueno, ¿me escucháis? Sí, ¿no? Buenas noches a todas. ¿Me oís, Julia? Que te veo un poco rara. Sí, sí, sí. Vale, vale. Te oyes. Vale. ¿Se me oye? Vale, vale, pues arranco. Pues buenas noches y bueno, lo primero agradecer que me hayáis invitado a participar en este espacio. Estoy ya muy emocionada de todo lo que he ido escuchando. Y bueno, quería aportar pues algunos elementos de lo que yo he observado en este proceso de coproducción de conocimiento que lo hacen para mí pues un proceso bastante ejemplar. Y, y tienen que ver con las formas, ¿no?, que ha mencionado Roque, pero también con los resultados a los que se ha llegado. Y creo que ha quedado patente en las intervenciones anteriores que son unos resultados exitosos, que son unos resultados que sirven y que refuerzan un proceso que está ya en marcha, que es el de la mesa social. Y esto no ocurre con todos los procesos de participación. Creo que muchos de los que estamos aquí tendremos experiencias pues, que no son exitosas, que generan frustración o que no producen resultados útiles, ¿no? Y Tranagro lo ha hecho. Entonces, bueno, pues aporta algunos elementos. Yo pude participar en la primera parte del proyecto y luego también he tenido muchas conversaciones con Irene Pérez, que ha tenido una beca de investigación y lo ha estado siguiendo hasta el final, que creo que está por aquí también. Bueno, en primer lugar, un proceso de coproducción de conocimiento es, por definición, un proceso de investigación en el que se invita a participar a personas que tienen distintas formas de conocimiento y distintos intereses, ¿no? Lo que es muy destacable de Tranagro es quién se ha sentado a la mesa. Organizaciones agrarias, organizaciones ambientales, sindicatos y personas del mundo de la investigación. Son sectores que no es fácil de invitar a un proceso de investigación y esto yo creo que sería impensable, no lo sé, lo dejo para el debate, si no surgiera de la Mesa Social del Agua y del largo recorrido que ya llevan y del trabajazo que han hecho durante estos años, que han conseguido dos cosas muy importantes que ya han salido, así que no me voy a enrollar, pero que quiero remarcar. Uno es un diagnóstico de partida, estar de acuerdo en cuál es la situación, cuál es el problema que compartimos. Si este diagnóstico hubiese que producirlo, Tranagro tendría que haber durado 7 años en vez de 1, ¿no? Pero estábamos en un punto en el que ya se podían hacer propuestas y esto es importante. Y el segundo es unas relaciones de confianza, que lo han dicho varias veces, ¿no?, que se basan en el respeto, la escucha, altas dosis de generosidad, que también hay que remarcarlo porque no es algo fácil de conseguir. Bien, a partir de ahí, a mí me parece muy, muy interesante cómo se ha organizado el proceso de Tranagro. En primer lugar, los roles clásicos de la investigación en el que el investigador es el sujeto que investiga, ¿no?, y las personas a las que se entrevista son los objetos investigados, han cambiado por completo, ¿no? Las personas participantes han sido los sujetos, los expertos y los verdaderos protagonistas, cuyo conocimiento había simplemente que articular, ¿no? Y los investigadores, en este caso Julia y Samuel, han tomado un rol de facilitación de que ese proceso pudiera darse, de poner las herramientas, las metodologías, de acompañar y de dedicar mucho más tiempo del que estaba previsto en muchas más reuniones para que dar salida a pues, muchas cosas que no están previstas, porque cuando trabajas de esta manera no tienes o sea, no sabes lo que te vas a encontrar. Siempre surgen muchas más y necesitas más debate y más tiempo. Entonces, tanto ellos como los participantes pues, han dedicado mucho más tiempo, energía y cariño del previsto. Pero no solo eso, otro elemento para mí muy destacable es que han contratado a una persona para que haga facilitación externa, porque podría haber facilitado Julia, que lo hace muy bien, pero no. Entonces, han introducido a una persona que con mucha trayectoria en el mundo de la facilitación y así ellos han podido tomar un rol casi más de retaguardia y de acompañamiento y cuando querían aportaban, ¿no? La persona que ha facilitado pues ha hecho varias cosas muy bien hechas. Una es poner un método de decisiones muy claro, por consentimiento. No me voy a enrollar, pero es importante saber cómo vamos a decidir. Y otra es generar espacios de mucha calidad de la deliberación, acotando lo que no sabemos, tratando de crear un lenguaje común, de entender los tecnicismos de unos y de otros.
y también dando espacio para las cosas en las que no estamos de acuerdo. Ha habido temas que los han tenido que trasladar de un taller a otro porque había que profundizar mucho. Y por último, y ya con esto termino, la metodología IDIS, que luego igual Samuel cuenta algo más, pero bueno, a mí me pareció muy acertada, yo no la conocía y hay otras metodologías de generación de indicadores en las que las categorías como que ya están definidas, ¿no? Entonces se trata que la gente se engancha a lo que ya está establecido. Aquí todo ha sido coproducido, desde el principio hasta el final, todos los resultados, todas las cajitas han sido rellenadas entre todos. Y eso, bueno, en el documento final, ¿no? Se recogen muy bien dos aspectos que a mí me han parecido muy potentes. Uno es que partimos de crear un marco muy amplio de lo deseable. Julio nos preguntaba, si camináis por el rural ideal, ¿no? El medio rural que todas soñamos, ¿cuál es, no? Y ahí estuvimos una mañana entera soñando y de hecho hubo mucho acercamiento. A mí esto me sorprendió. Y de ese marco, de todo lo que todos deseamos, tuvimos que ir a un trabajo de muchísima concreción, para llegar a producir algo que sea útil, como, bueno, como han dicho Roque, como ha dicho Noelia, indicadores muy acotados, muy concretos que se puedan utilizar. Y eso llevó, bueno, pues, bastantes dolores de cabeza, pero creo que el resultado final es, bueno, muy interesante. Y bueno, creo que con esto cierro. Me parece, sí, tal como ha dicho Antonio, que Tranagro y por supuesto la mesa es un modelo que ojalá se repita para que las cosas funcionen. Enhorabuena a todos. Muchas gracias, Violeta. Bueno, pues vamos a dar la palabra a Samuel Gil, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que es coordinador técnico del proyecto Tranagro, para que nos presente ya directamente pues, los resultados. Samuel, cuando quieras. Bueno, gracias. Bueno, para mí realmente ha sido un absoluto placer trabajar en este proyecto y agradezco a todos los que están aquí y muchas de las personas que están hablando ya las considero pues casi como amigos, ¿no? Porque hemos trabajado tanto en el último año juntos, incluyendo 4 talleres en 6 meses y con una continuidad bastante importante de las mismas personas trabajando sobre los mismos temas presencialmente y en línea. Entonces ha tomado mucho tiempo y ha sido realmente un placer. Bueno, pues aquí tenéis una visión de lo que es este documento final. Es una propuesta de indicadores que posibilitan este reparto social del agua. El documento lo tenéis en la página web de la Fundación. También hay un documento resumen para divulgar de 2 páginas, bastante simple, que de una sola lectura se entiende rápidamente de qué va el proyecto. Haremos un seguimiento de esta sesión en línea y supongo que enviaremos un email donde os podemos enviar un link al documento o lo podemos poner en el chat. Recordar que este proyecto lo hemos podido realizar gracias a la European Climate Foundation. Es la Fundación Europea del Clima que nos ha proporcionado financiación y nos ha dado, la verdad es que toda la libertad para hacer esta creación, que eso se agradece muchísimo. Ahí tenéis el logo bueno, los logos de las organizaciones que forman parte de la Mesa Social del Agua. Y la Mesa Social del Agua también tiene una pequeña página web a la que se puede acceder, donde está el listado de estos documentos de los que se ha ido hablando, estos 23, no me acuerdo ahora mismo, documentos que se han producido con la Mesa Social del Agua. Bueno, pues ya no voy a entrar mucho más en los detalles porque Julia ha hecho una buena introducción del proyecto, pero bueno, el trabajo, la dificultad del trabajo y en lo que se ha centrado el proyecto es esta caracterización de explotaciones agrarias. Es decir, si es necesario un reparto más equitativo y justo del agua, y esto pasa por una reasignación de dotaciones de riego, esto quiere decir que hay una discriminación positiva hacia ciertas pequeñas explotaciones, como ya se ha explicado, para reducir este impacto negativo que hay sobre estas pequeñas y medianas explotaciones. Es decir, hay una especie de ajuste en el reparto del agua para contribuir a esta transición justa, ¿no? Esta crisis socioecológica e hídrica que tenemos. Pero claro, esa caracterización, esa reasignación del agua es compleja, tiene desafíos. Yo recuerdo mucho a Leandro diciendo, bueno, es que esto también es político, ¿no? Es decir, tiene tantos ámbitos y es tan complejo. Y entre esas dificultades, pues tenemos el arraigo de esta distribución actual, las transformaciones profundas que esto significa, y aquí hablamos de lo que acaba de hablar Violeta, ¿no? De que requiere una amplia participación, yo estoy muy orgulloso de la participación y creo que eso se ha conseguido.
Y hay que partir de esa caracterización precisa de la estructura del sector agrario, ¿no? Para saber del sector del regadío, con esta diversidad y esta complejidad de los territorios y las explotaciones, para llegar a esa priorización. Y en eso se ha centrado el proyecto. Pero, aunque se ha centrado en esa caracterización, esos indicadores que permiten caracterizar, también ha abarcado en cierto modo esta distribución actual con un listado de objetivos, con unos requisitos de gobernanza del agua que están descritos en el proyecto y en el documento, y bueno, una descripción de esta participación, que ya hemos hablado de ella. Bueno, pues entonces directamente a partir de esta necesidad de caracterización nace el proyecto y nace el objetivo principal del proyecto, que es el desarrollo de estos indicadores que posibiliten la caracterización de tipologías de prácticas y modelos de agricultura empleados en las explotaciones y en los distintos territorios agrarios para priorizar de cara a una reasignación social del agua. Este era el objetivo del proyecto. Y voy a hacer un poquito más de énfasis en la metodología, pero bueno, lo ha explicado Julia. Julia trajo esta metodología y efectivamente, como ha dicho Violeta, nacimos de esa idea general, amplia, de que estábamos intentando, cuál era esta meta global a alcanzar. Eso nos dio unos ámbitos en los que trabajar, lo cual nos llevó a unos objetivos más específicos para esos ámbitos y lo cual al final nos llevó a una serie de indicadores. Explico esto porque ahora voy a explicar ese objetivo al que hemos llegado e ir profundizando. También decir que los indicadores que encontramos fueron más de los que al final hemos terminado teniendo. Hemos terminado teniendo 9, pero eran más y tuvimos que, en esas discusiones, en ese trabajo de coproducción, llegamos a los indicadores que al final fueron aceptados por el grupo, ¿no? Bien, el objetivo general al que se llegó dentro de este proceso de producción es avanzar hacia una reasignación de recursos hídricos en un marco de escasez que garantice una agricultura social y ambientalmente justa y arraigada en el territorio. Es decir, algo bastante amplio como objetivo general. Pero bueno, esto está desglosado, descrito en el documento y significa, pues, por ejemplo, que los pueblos nacidos con vocación agraria se mantienen con una actividad agraria, cosas que ya nos han explicado los miembros de la Mesa Social del Agua, que las zonas de producción agrícola y ganadera son territorios vivos, con servicios públicos adecuados, ¿no? Que hay un uso eficaz del agua, que las masas de agua están en un estado medioambiental adecuado, que hay entornos naturales con biodiversidad, es decir, bueno, que también hay que poner aquí, hoy no tenemos los sindicatos, pero bueno, ese énfasis en la calidad del trabajo y en la estabilidad del trabajo y en estos temas de justicia, ¿no? Dentro del trabajo. Entonces, bueno, esto es lo que significa este objetivo general, que se discutió y se desglosó y se analizó en profundidad, para ya llevarnos a unos objetivos más específicos. Pero nos dimos cuenta en el proceso de coproducción que estábamos hablando de dos momentos o dos niveles que tuvimos que definir como metas espaciotemporales distintos. Nos dimos cuenta de que por un lado estábamos hablando de territorios agrarios, de espacios grandes y de una meta a medio-largo plazo, que es esta de caracterizar los territorios agrarios a priorizar para un reparto de recursos hídricos, pero que estábamos escuchando o se expresaba esta urgencia, esta necesidad de hacer un reparto ya, ¿no? Dadas las reducciones lineales, dada la urgencia de un reparto distinto en épocas de escasez, y ahí es donde llegamos a esta segunda meta, que era la caracterización de explotaciones agrarias. Entonces, los indicadores que presentamos, donde se ha trabajado más en profundidad, es para esta segunda meta, que tiene que ver con esa priorizar entre distintos tipos de explotaciones, que es bastante complejo, como hemos dicho, pero para los territorios agrarios también hemos definido una serie de objetivos específicos que están definidos, ¿no? Para bueno, pues volver a trabajarlos o presentarlos para que se trabajen a más largo plazo en el tiempo. Dentro de este objetivo, esta meta a más corto plazo, al final terminamos identificando 3 objetivos específicos con 9 indicadores prioritarios. Los 9 indicadores nos permiten un equilibrio entre un número de indicadores que se pueden manejar, que serían
aceptables, ¿no? Para presentar pues a las autoridades que tengan que, o a las comunidades regantes o a quien tenga que decidir, para que sean manejables, entendibles, pero que también tengan una cobertura de los distintos ámbitos de sostenibilidad que había que abarcar o que se identificaron. Y dentro de del proceso de coproducción se decidió que este era el mínimo esencial para poder aplicar un reparto social del agua. Bien, aquí tenemos ahora los indicadores. Esto igual se hace un poco más denso porque los voy a explicar uno a uno. Pero los objetivos específicos a los que llegamos eran estos tres que digo. Uno tiene que ver con garantizar el agua para los cultivos de regantes que responden a estas características de una agricultura social y ambientalmente justa y arraigada en el territorio, es decir, que tienen una dimensión socioeconómica y más bien territorial, aunque dentro del territorial se focalice mayoritariamente en las explotaciones agrarias. El segundo grupo de indicadores son más medioambientales, pero están divididos en dos. Uno tiene que ver más con el agua, ya habla específicamente de esta reasignación del agua de regadío para adaptarse a una disminución de los recursos hídricos. Y el último, que se acabó incluyendo, estaba presente y al final se acabó incluyendo como importante, es la mejora del estado de los suelos agrarios, ¿no? Partiendo de sus características físicas, tiene que ver con la capacidad de retención hídrica de los suelos, la salud del suelo, y se consideró bastante importante. Entonces, en total hay 9 indicadores que ahora voy a explicar, pero que están divididos dentro de estas dimensiones de sostenibilidad que identificamos. Bien, los primeros 3 son socioeconómicos. El primero son las unidades de trabajo agrícola por explotación. Es decir, si tenemos que identificar distintas explotaciones y hay que conseguir priorizar entre unas y otras, se vio esencial utilizar este término, ¿no? Esta capacidad de medir que son la UTA. Una UTA es equivalente a una persona a tiempo completo durante un año en una explotación agrícola. Entonces, en términos absolutos, permite diferenciar entre grandes y pequeñas explotaciones, y lo que busca la interpretación de este indicador, lo que busca hacer es priorizar las UTAs que representan esa agricultura familiar y profesional frente a grandes explotaciones o explotaciones corporativas. Más bien una pequeña cantidad de UTAs respecto a muy grandes. Es algo que todavía necesita trabajo, esa definición de cuántas son, pero que se identifica como un indicador realmente esencial. El segundo es el margen neto por explotación. Complementa el anterior de las UTAs, es decir, que permite ver los tipos de cultivos y los sectores que abarcan esas explotaciones, porque se centra en la renta familiar después de pagar los costos de producción y mano de obra. Es decir, el primero habla de esa dimensión de la explotación, y el segundo habla más bien de bueno, pues la renta, cómo de grande es esa explotación a nivel de rentabilidad. Y busca priorizar explotaciones cuyo margen neto represente una agricultura familiar y profesional. El último tiene que ver con la estabilidad de empleo en la explotación. Este se discutió mucho y ese término estabilidad es esencial. La verdad es que fue un placer escuchar a los sindicatos y, bueno, y ver cómo se discutía, si hablamos de calidad, si hablamos de cantidad, ¿de qué hablamos? Bueno, pues estabilidad del empleo establece y observa que hay distintas modalidades de contratación que coexisten en las explotaciones. Esas UTAs pueden ser de muchos tipos, y y busca priorizar un empleo estable. Es decir, hay una graduación que va desde autónomos o por cuenta ajena de forma permanente hasta ese trabajo temporal o estacional dentro de las explotaciones, y lo que busca es ese empleo y busca identificar, caracterizar ese empleo más estable o las explotaciones que lo tienen. Estos son los 3 socioeconómicos. Los siguientes son territoriales. El primero, del cual se discutió mucho también, es el lugar de empadronamiento del titular de la explotación. Este indicador intenta evaluar el arraigo del titular de la explotación en el territorio. Bueno, se habló mucho de estas explotaciones donde los titulares pues, no están ni en el territorio, y se entiende que ese arraigo, que ese empadronamiento en el territorio del titular, bueno, pues genera esa conexión con el bienestar local, rural, con las necesidades locales y rurales,
y entonces lo que busca es priorizar ese arraigo de los propietarios de las explotaciones que residan, que estén empadronados en los territorios. ¿Cuál es el territorio? Bueno, pues se discutió entre las distintas posibilidades y al final, bueno, no recuerdo si al final llegamos a localidad o comarca, pero bueno, un espacio bastante pequeño, cercano a la explotación. El siguiente está ligado, pero en vez de mirar al titular, mira a la forma jurídica de la explotación, es el régimen jurídico de la explotación y evalúa el arraigo de la actividad agraria en el propio territorio. Este también tiene un gradiente de forma jurídica de las empresas, que va desde autónomos, en su mayoría, las explotaciones familiares y profesionales son autónomos, cooperativas o pequeñas empresas, comparado con, bueno, pues sociedades limitadas, sociedades anónimas, grandes corporaciones que están instaladas en el territorio. Y prioriza estos autónomos y cooperativas, que generalmente, como digo, son agricultura familiar y profesional. El último es el último de los territoriales, el sexto indicador de 9, habla de la capacidad productiva del territorio en el que se encuentra la explotación. Aunque hable de territorios, más bien esa escala territorial, nos pareció esencial incluirlo en esta fase del trabajo, o que no se escapase, y habla de territorios vulnerables y dependientes de la agricultura, es decir, que sean dependientes socioeconómicamente o que sean más sensibles a la escasez del agua, ¿no? Como la agricultura de montaña. Por ejemplo, aquí yo estoy en Alicante y tenemos esta agricultura de montaña en la que es más difícil trabajar, o mira esos regadíos históricos o tradicionales e intenta priorizar esos territorios que habría que, bueno, pues que valorar y proteger. Y finalmente tenemos los indicadores prioritarios a corto plazo medioambientales. Y aquí el primero es el indicador básico del uso del agua, busca esa eficiencia socioeconómica del agua, que es la unidad de trabajo agrícola, la UTA, de la que he explicado antes, por hectómetro cúbico consumido. Es decir, a igualdad de tamaño económico de una explotación, a la misma cantidad de UTAs, se priorizaría la explotación capaz de mantener dichas UTAs con un menor uso de agua. Es decir, busca esa eficiencia socioeconómica del agua, lógicamente, y que permite pues, mantener las masas de agua y el medio ambiente en mejores condiciones. El siguiente está ligado a este, pero tiene un matiz distinto, son las necesidades de riego respecto de la evapotranspiración potencial en lugar de cultivo. Es decir, este indicador nos informaría sobre la adecuación ambiental del cultivo al área y prioriza explotaciones donde las necesidades hídricas están mejores adaptadas a pues, la precipitación, la radiación o la temperatura. Aquí en Alicante, por ejemplo, tenemos un montón de aguacate y, claro, consume mucha agua y, bueno, pues hay se habla mucho, ¿no? de lo rentable que es, pero también del agua que consume y los problemas que eso está dando, por ejemplo, aquí en las comunidades cercanas a donde yo vivo, ¿no? Y el último, que no tiene que ver específicamente con el agua, pero está relacionado, es el tipo de agricultura. Reconoce las prácticas beneficiosas, intenta priorizar esos modelos más sostenibles, como ecológico e integrado. Esos son los dos que identificamos para los cuales hubo consentimiento dentro del grupo y que se entendió que eran claramente observables, y busca esa salud del suelo agrícola y la mejora de los ecosistemas y la biodiversidad y, bueno, al fin y al cabo, la resiliencia hídrica del suelo y la capacidad del suelo de retener el agua. Bien, esos son los 9 indicadores explicados muy rápido, los tenéis mucho más descritos y espero haber hecho justicia al trabajo que hemos hecho durante un año, porque son complejos y abarcan tantos ámbitos. Pero también se llegó a hacer un trabajo de ponderación de los indicadores. Es decir, estos indicadores, bien, al fin y al cabo son una lista ideal que nos permite de alguna forma caracterizar, pero claro, queda trabajo por hacer para hacer una caracterización realmente específica, pero se hizo un trabajo de ponderación de los indicadores. Es decir, dentro del grupo se decidió cuáles tenían más peso que otros, cuáles se determinaba que tenían más peso que otros o qué peso relativo tenían unos respecto a otros. Bueno, pues se llegó a esta ponderación que tenemos aquí. No hay tiempo para entrar en más detalles, pero bueno, significa de alguna forma que se considera que unos pues son más importantes para esa caracterización, más allá de los datos que existan para poder hacerlo.
Y esto nos lleva a esta idea de que los resultados, bueno, pues que estos indicadores funcionan en conjunto. Hemos hablado de la ponderación, pero bueno, también hay que hacer unos rangos de indicadores. Ahora Joan, que va a hablar, que va a presentar ahora un ejercicio experimental, un ensayo que se ha hecho con estos indicadores, bueno, pues se ha identificado unos rangos dentro de cada indicador que permite dar preferencia a unas explotaciones frente a otras, ya adjudicando unas reglas cuantitativas. Bueno, os recuerdo lo de los requisitos de gobernanza y los indicadores a medio y largo plazo. Están en el documento, pero necesitan más trabajo. Y bueno, como siguientes pasos, pues hay que testar este sistema de indicadores en casos de estudio, hacer ajustes, producción final. Hay que tener en cuenta que funcionarán en un lugar de forma distinta que en otro. Tal vez haya otros indicadores que haya que incluir, pero en general ya estamos viendo que son capaces de generar esa discusión y de generar algo que nos permite empezar a pensar a un reparto distinto, a una reasignación de recursos hídricos más justa y equitativa. Muchas gracias, Samuel. Y le vamos a dar la palabra a Joan, que yo creo que también va a ayudarnos a entender mejor los indicadores, con un ejercicio que se hizo para su aplicación en el ámbito de Doñana. Así es que, Joan, cuando quieras. Joan, ¿Veis la pantalla? te vemos a ti de momento. ¿Y pantalla no la veis? Vamos a ver. No, tienes que A ver, un compartir momento. abajo. Sí, la he compartido, pero no sé qué ha pasado. Vamos a ver. Ahora, Ahora sí. Si le das a vale, pantalla completa. perfecto. Bueno, pues ya habéis visto que Ahí está. el trabajo que se ha hecho en ese proyecto de investigación ha sido muy útil, muy interesante. Pero ese es una primera parte de un proyecto que tiene que ir más lejos. Tiene que llegar a ver cómo se puede aplicar a territorios concretos, a modelos de agricultura concreto. Esta será una segunda parte del proyecto que intentaremos el próximo año acometer. Os animamos a que si alguien de otras partes de fuera de Andalucía quiere participar, pues evidentemente podréis avanzar en eso con nosotros. Pero a varios de los que participábamos en esa primera fase del proyecto Tranagro nos venía corto, teníamos ganas de avanzar, teníamos ganas de que se viera la utilidad práctica, se llegara a casos concretos. Y hemos tenido la oportunidad de hacerlo en el entorno de Doñana. Han colaborado fundamentalmente dos investigadores de la Universidad de Sevilla, que son David San Pedro y Natalia Limones, y yo me uní a ellos y entre los tres lo hemos hecho. Bueno, el entorno de Doñana, sabéis que es una parte importante y de tensión en Andalucía. Es el gran espacio que tenemos, patrimonio de la humanidad, que está en peligro de perderse, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por el mal estado de la biodiversidad en el Parque Doñana y su entorno, y el impacto sobre todo que tiene también el uso del acuífero en ese estado. Y aquí os pongo del acuífero de Doñana. Ahí se ha dividido por la Confederación en 5 subzonas, de las cuales 3, que es en donde hay la actividad agraria de regadío, está en mal estado cuantitativo, y en una de ellas también en mal estado químico. Por tanto, el estado global de todas ellas es malo. Tenemos, por tanto, la Confederación ha tomado la decisión ineludible, que no podía tomar otra, de declarar en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, esas masas, y a partir de ahí se ha hecho un censo de usuarios y, por tanto, disponemos de datos de quiénes usan el agua y cuánta agua están usando. De ahí hemos sacado unos datos que están aquí puestos, de que el 90% de las explotaciones solo tienen un 25% de la superficie de regadío y usan un 15% del agua. Evidentemente, el 10% restantes de las grandes tienen un 75% de la superficie y un 85% del agua que está asignada a las mismas. Es además una zona con gran variedad de cultivos, que van desde los muy extensivos, como el arroz,
o el olivar, pasando los cítricos, frutales y los superintensivos de la fresa. Por tanto, era un campo de experimentación que era muy goloso y nos hemos lanzado a ello. Hemos tenido información a partir del censo de las CUMAS, de las comunidades de usuarios de las masas de agua subterránea, el monte, la rocina y las marismas, y a partir de ahí hemos tenido también información más allá de la propia Confederación, del Ministerio de Hacienda a través del Catastro de Rústica, del SICPAC. Es decir, hemos encontrado bastante información. También os diré que la información siempre es escasa, por mucha información que en esa zona haya, que no lo hay evidentemente en gran parte de España y de Andalucía, pero siempre es escasa, siempre tiene fallos, siempre falta transparencia para que se nos den todos los datos. Bueno, también hemos contado con indicadores técnico-económicos de las explotaciones, de los diversos tipos de cultivo en todo el territorio andaluz, que aporta la Consejería de Agricultura y nos permiten, en ese sentido, asignar a cada cultivo y cada territorio pues, unas rutas, un margen bruto, unos salarios pagados y un margen neto. Son, evidentemente, aproximaciones, pero suficientes para dar una idea de que podemos avanzar. Partimos inicialmente de usar solamente 4 de los 9 indicadores. No había datos suficientes, era una primera exploración y usamos esos 4. Esos 4 en los que les hemos puesto ya rangos concretos a cada indicador. Por poner un ejemplo, en UTAs por explotación hemos considerado muy preferente, le hemos dado un valor de 5 a las explotaciones que estaban entre 1 y 3 UTAs. Hemos llamado preferentes con un valor de 4, a las que estaban más pequeñas, de 0,5 a 1 UTA, y las que estaban de 3 y 5. Poco preferentes las de 5 a 10 UTAs y nada preferentes con las de mayores de 10 UTAs. Ese indicador tiene forma de campana, o sea, cuando va creciendo el número de UTAs, al principio crece hasta ese rango, digamos, de más, consideramos más preferente entre 1 y 3 UTAs, y después va decreciendo rápidamente. Lo mismo para los demás indicadores, por ejemplo, el de la UTA por hectómetro cúbico, en esta es creciente. Cuanto más eficiencia en el uso del agua, cuanto más UTAs por hectómetro cúbico, pues más vale el indicador, el rango del indicador. Con eso, al final, hemos hecho también un análisis estadístico en el que hemos visto que, por ejemplo, el indicador de margen neto tenía bastante correlación con el de UTAs y, por tanto, al final lo hemos dejado de momento. El indicador de régimen jurídico, que también lo usamos, hemos visto que no aportaba mucha variación en ese caso en el índice de asignación del agua y también lo hemos excluido. Y nos hemos quedado al final con 2 indicadores. Ahí están los datos de los diversos rangos que tienen dentro del entorno de Doñana esos indicadores. Y, por ejemplo, el indicador de UTA por hectómetro cúbico está muy correlacionado con la intensidad productiva y la eficiencia en el uso del agua y no con el tamaño de la explotación, mientras que el de las UTAs por explotación evidentemente relaciona mucho el tamaño. A partir de aquí hemos llegado ya al caso práctico. ¿Qué deberíamos hacer si hay que reducir el agua en el entorno de Doñana? El Instituto Geológico y Minero considera que en este momento hay una sobreexplotación de los recursos hídricos en esa zona de agricultura de regadío del acuífero de Montemarismas de un 23%. Y por tanto, nosotros hemos tomado como referencia que hubiera que reducir un 25% las dotaciones medias globales, digamos, de todo el acuífero. A partir de aquí nos han salido pues, una discriminación distinta en función del tipo de explotaciones. Van desde el 15% que habría que reducir si se aplicara esa metodología, hasta un 38%, para esa media del 25%. Evidentemente, veis aquí que afecta a las menores reducciones de estas dotaciones, afectan a pequeñas explotaciones, las reducciones medias a explotaciones familiares, y a cambio las grandes explotaciones fundamentalmente de cultivos poco intensivos, de arroz y cultivos industriales, serían las que más se verían afectadas. Aquí está ya expresado en forma de gráfico, en color rojo, los que tendrían menos reducciones, entre rojo y amarillo serían las de menos de un 20%, que serían 1.465 explotaciones, que tendrían una reducción del 20 al 25, que serían las amarillas,
y las que ya tendrían más reducción, que llegarían casi al 40% en algún caso, pues serían las más de mayor tamaño, las de color rosa o rojo. Por tanto, es un primer ejemplo, tomarlo puramente como una aproximación que tendremos que discutir, que tendremos que valorar en esa segunda fase del proyecto y aplicar a diversos territorios, a diversos modelos de agricultura, pero que ya da idea de la potencialidad que tiene ese proyecto Tranagro que hemos puesto en marcha. Para terminar, yo creo que esta metodología podría adaptarse a otros aspectos sociales del uso del agua. Principio de recuperación de costes del agua, subvencionando modelos con valores sociales y ambientales según tipos de explotaciones, cultivos y territorios en la determinación de cánones y tarifas del agua. Bueno, sabéis que en este momento el agua se paga muy por debajo de lo que sería razonable en un principio de recuperación de costes. La excusa que ponen precisamente los grandes propietarios es que si se subiera el coste del agua, las pequeñas explotaciones no lo podrían soportar. Nosotros estamos defendiendo que las pequeñas explotaciones soporten el coste del agua, pero no así las grandes explotaciones. Este proyecto también se podría aplicar a eso. Lo mismo se podría discriminar positivamente a este tipo de explotaciones con valores sociales y ambientales en la percepción de ayudas de la PAC, que sabéis que hoy día también son parecidas por hectárea, sin distinguir el tipo de tamaño, ni la utilidad social, ni los impactos ambientales que producen los diversos modelos de agricultura. Simplemente esto es una pincelada de las posibilidades que tendremos si somos capaces de avanzar en esa segunda fase del proyecto y al que os animamos a que os incorporéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Vamos a abrir en estos 15 minutos que nos quedan pues el espacio para intervenciones de cualquiera de los que estáis presentes. Utilizáis la herramienta a mano para que yo pueda ir dando la palabra, o bien, puede ser una pregunta o puede ser expresar una opinión. En ambos casos siempre de forma muy breve para poder permitir el máximo número de intervenciones y por lo tanto, bueno, pues cuando queréis podéis ya pedir intervenir y ya sí que os activáis el micro para poder hablar. Así es que, bueno, animaros. Tenemos a Eduardo, estás... a ver, espérate. Mira. Alberto Fernández ha pedido la palabra. No sé si la había pedido también Eduardo alguien Díaz más. lo tenemos por ahí también. ¿Quién? Eduardo Venga, Díaz. pues Eduardo, adelante y a continuación Alberto. Sí, hola, buenas tardes a todos. ¿Me oís? Sí, adelante. Sí, Bueno, adelante. yo llevo participando en varios talleres que se han hecho sobre la mesa social del agua y bueno, hace unos días hemos presentado el trabajo aquí en Jaén, en la universidad, y yo creo que ha sido totalmente un éxito. Yo considero de que este trabajo de la mesa del reparto social del agua pues debía de inscribirse dentro de una modificación más amplia y más ambiciosa de todo lo que es la legislación de agua. La legislación de agua es una legislación obsoleta y ya decimonónica y no nos sirve para los tiempos que estamos. Y otro tema que quería yo también poner de manifiesto es la necesidad de la urgencia de lo que hay que hacer con el agua, sobre todo en la cuenca del Guadalquivir, que es la que más conozco. Resulta que en los últimos tiempos, en los últimos 5 o 6 años, se han cancelado un montón de agricultores, bueno, por la falta de agua. Sabéis que en el año 23 tuvimos un 85% de reducción de agua. Entonces yo creo que para abordar esta modificación legislativa, que llevaría más tiempo, pero había que abordar ya prematuramente 2 o 3 aspectos. En primer lugar, que contemos el agua y que se pague por el agua. Yo no sé si el resto de la sociedad conoce de que, a diferencia de, por ejemplo, de cuando se hace el agua en los abastecimientos de domicilio, que se paga por bloque, cada metro cuesta,
pues en el agua pues se riega por hectáreas, con lo cual no hay una eficiencia ni hay una eficiencia en reducir el consumo y tampoco hay una equidad en la distribución de la recuperación de costes que determina la Directiva Marco del Agua. Y por último, quería poner de manifiesto también de que mientras esta reforma legislativa, que puede llevarnos un tiempo, Alberto, parece que se ha cortado mientras esperamos que vuelva y termine su intervención. Perdona, Eduardo, le damos la palabra a Alberto. Ahora, Eduardo, si recuperas el sonido, aunque el grueso de lo que has comentado sí que nos ha dado tiempo a escucharlo. Gracias, Eduardo. Si te queda algo por decir, ahora después lo retomas. Alberto, cuando quieras. Que no estás sin sonido. No sé si es que está ¿Se habiendo oye? problemas. Ahora, Ahora sí. adelante. Bueno, yo os oigo peor, pero lo importante es que me oigáis a mí. Bueno, lo primero, felicitar por la iniciativa. En segundo lugar, felicitar a la FUNCA por poner encima de la mesa un reto que parece muy complicado. Segundo, mi disposición a difundir Urbi et Orbe, ¿no? Este tipo de iniciativas entre otras cuencas. Lo estoy haciendo. Yo soy miembro de la Mesa Nacional del Regadío y me parece que es algo que es de ejemplo en otras zonas de España donde realmente pues, no hay esa participación y esa visión social. En tercer lugar, felicitar por los indicadores, me parece que son bastante buenos. Yo creo que se deben explicar un poquito mejor porque debe evitarse un uso torticero o político torticero de conceptos, o sea que intentar en la redacción dejarlo lo más claro posible en la metodología. También felicitar por el indicador bueno, pues de evapotranspiración en relación con la evapotranspiración potencial, la real y potencial, porque me parece muy correcto y simplemente sobre este indicador me llama la atención la baja ponderación que tiene, que yo creo que debería ser más alto porque eso lo haría un poco de la... En este caso, cuanto mayor sea, más impacto sobre la cuenca y entonces habría que considerarlo como un elemento de apoyo, es decir, bajas eficiencias suponen peores condiciones sociales, pero también mayor retorno a la cuenca y eso supone también que no hay un incremento de impacto y de presión de extracción. Entonces, simplemente me ha llamado la atención y si había algún tipo de explicación, igual que el indicador bueno, pues empadronamiento, que yo creo que es bastante relevante. Muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa que está fenomenal. Gracias, Alberto. No, la explicación es, esa ponderación surge, digamos, de un proceso, digamos, de consenso en los propios participantes del proceso, pero como se ha ido comentando por parte de Samuel y por parte de Joan, esto es un proceso abierto. Yo creo que el sistema de indicadores tiene el potencial de ser extrapolable a otros territorios. Lo que necesita también es más recorrido y de ahí la necesidad de seguir trabajando en esta línea para seguir testándolos bajo distintas situaciones, en distintos casos de estudio, para que se puedan ir introduciendo, por ejemplo, posibles mejoras que se vean necesarias, ¿no? Porque yo creo que el objetivo es que el sistema de indicadores no tenga que ser necesariamente específico de un territorio concreto, sino que pueda ser el mismo sistema de indicadores con los mismos umbrales aplicados a territorios distintos y eso requiere un proceso, digamos, de rodaje y de estado de sistema. Yo creo que ahora mismo lo que hemos conseguido es demostrar que es posible y que es factible y que es viable otro reparto social del agua, otro reparto del agua, que se pueden especificar y concretar indicadores que pueden generarse además de una manera colaborativa y coproducida y que son y que su aplicación es técnicamente viable. Yo creo que ese es el gran, digamos, el gran hito que se ha conseguido, pero evidentemente queda mucho por recorrer o queda todavía camino por recorrer para seguir perfilando y, por ejemplo, eso que plantea, pues puede ser una cuestión a considerar también, ¿no? El tema de las ponderaciones, si se lo puede, digamos, mejorar en algún sentido y demás. No sé, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Ya digo que puede ser una pregunta, puede ser una intervención breve, no necesariamente una pregunta, ¿no?
No sé si alguien más quiere o hay algo que se haya quedado, que haya generado dudas, o que alguien quiera plantear también alguna explicación adicional. Es verdad que hemos sido como muy sintéticos, ¿no? Pues para poder hablar un poco de todo. En la página web que aparece ahí en el chat tenéis el lugar donde podéis descargar el documento completo y eso y un par de resúmenes de 2 páginas cada uno en inglés y en español. Pero bueno, que podéis intervenir o tomar la palabra quienes queráis. Sergio, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, no he encontrado el simbolito de levantar la mano. Bueno, me uno a las felicitaciones de Alberto, ¿no? A todo el equipo. Es muy ilusionante ver otras metodologías para aproximarse al reparto del agua. Y también es muy inspirador saber que, de palabras de Joan, de que el proyecto puede seguir hacia adelante, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto muy, muy positivo. Una pregunta muy concreta para el equipo es sobre todo, está en relación a cómo habéis coordinado o usado toda esta información a la hora de contrastarlo con las actuales herramientas de asignación de recursos de agua que hay en la actual planificación hidrológica en España. Si habéis hecho algún ejercicio de cómo estas unidades que habéis utilizado, estos indicadores, cómo de coordinado, cómo de ajustado, alineados están con las unidades de demanda agraria, que son las unidades que se suelen usar en planificación hidrológica, y si este tipo de metodologías podrían usarse a nivel de agencia de cara a mejorar la planificación, ¿no? No sé si es una parte que habéis valorado y cómo lo pues te respondo yo, después Joan o Samuel, si queréis añadir algo más. La verdad es que el sistema actual de asignación del agua es muy sencillo, es decir, que si hay la mitad de agua, pues se le recorta la mitad de agua a la asignación que tengan todas las explotaciones por igual. O sea, un 50% menos de agua a los grandes, a los medianos, a los pequeños, a los regadíos históricos y tradicionales, a los nuevos regadíos intensivos e industriales, a todo el mundo por igual y ya está. Eso es el sistema general. Es verdad que en la cuenca del Segura sí que existe una cierta diferenciación y cuando hay sequía se reduce menos la dotación de agua a los regadíos tradicionales frente al resto de regadíos. Y esto también demuestra que legalmente, o sea que un reparto social del agua con criterios de este tipo, sociales y ambientales, es perfectamente legal porque en la cuenca del Segura se viene haciendo. Y por lo tanto, digamos, eso ya te demuestra la viabilidad, pero es verdad que salvo que yo conozca, salvo el caso de la cuenca del Segura, para esa priorización de los regadíos tradicionales, en la generalidad del regadío en España se recorta en la misma proporción que falta agua, se aplica, o más o menos, se aplica a los regadíos y ya está. Entonces, eso es lo que queremos cambiar. Ahora, ¿qué resultados darían estos indicadores en cada territorio? Ese es el ejercicio, el trabajo que falta por hacer para ver cómo estarían estos mismos indicadores representados a nivel estatal, en Aragón, en Castilla-La Mancha, en la cuenca del Guadiana, por zonas y demás, o por cuencas, ¿no? Pero en general tenemos una situación muy parecida, por ejemplo, a nivel estatal, que en Andalucía con respecto a la desigual asignación tanto de las zonas de regadío, tanto del regadío como del agua. Esos son datos que ha estado trabajando Joan, si quiere ahora puede detallar un poco más, pero digamos que la foto que sale en cuanto a desigual distribución del agua y la tierra de regadío en Andalucía es muy parecida a la general en España. Y la receta de a todos les recortamos lo mismo es general. Entonces, digamos, esa sería la respuesta que te podría dar yo. Yo no sé si quieres añadir algo más o es más o menos lo que he comentado. Bueno, simplemente decir que todo eso surge de una realidad que al final dista mucho de lo que deseábamos en una sociedad democrática. El agua es un bien de dominio público y como tal debe ser gestionado.
pero la realidad es que partimos, al menos en gran parte de España, en el sur de España más que en el resto, de un reparto de la tierra muy desigual, en el que abundaban los terratenientes y hoy los hemos convertido en aguatenientes y aún hemos empeorado esa distribución. Y encima, últimamente, hemos sustituido también a esos aguatenientes por fondos de inversión. Tanto es una situación que requiere que el conjunto de la sociedad defendamos un uso social, democrático del agua, en beneficio de toda la población, en beneficio de la conservación del medio ambiente, y ese es el trabajo que de algún modo queremos que avance. Usamos esos instrumentos, pero también se ha dicho que ahí también, y hemos hecho el trabajo en esa primera fase de Tranagro, de hablar de la necesidad de un cambio de gobernanza. Tenemos que introducir en las normas, en las leyes, pero también en el quehacer diario de la Confederación otras maneras de actuar. Hoy día, cuando vas a una confederación, tenemos los despachos cerrados, mientras que si va los grandes propietarios, Feragua, tienen los despachos abiertos. Eso tiene que cambiar y ese es un poco el objetivo que está detrás de todo ese trabajo de coproducción que hemos hecho. Gracias, Joan. Aprovecho para enseñaros que hay un comentario de Marian Lorenzo del CIDA echando en falta un indicador que tenga en cuenta el riesgo de contaminación por nitrato. Con ese nivel de detalle no está. El indicador 9, que es el tipo de agricultura, lo recoge indirectamente al priorizar tipos de agricultura que tienen, digamos, en ese sentido un menor impacto ambiental, como la agricultura ecológica, la agricultura regenerativa, algo que también señala una pregunta, comentario posterior de otra persona, y de alguna manera ese indicador 9 viene a recoger otras cuestiones, otros aspectos ambientales que no son solamente de consumo de agua y que también deben ser incorporados en esa priorización. Sería agricultura ecológica, agricultura regenerativa, donde ahí podemos priorizar aquellas agriculturas que por el tipo de agricultura que es van a contaminar menos. Aquí hemos ido más a caracterizar los tipos de agricultura por ser una forma mucho más sintética de recoger toda una serie de elementos que si los expresamos como indicadores individuales serían excesivos para el tipo de trabajo que se quiere, que son de indicadores sintéticos. Evidentemente, en la medida en que apuestas por una agricultura ambientalmente más sostenible, regenerativa, ecológica, etcétera, estamos apostando por agriculturas que tienen una menor contaminación por nitratos, una menor salinización, menos pesticidas, en fin, serían muchos subindicadores los que estarían ahí recogidos. Y luego Jorge Gallardo lanza una consulta para Samuel, entonces la leo y tú la contestas. Dice, ¿han estado dentro de la discusión indicadores como la capacidad de transicionar al secano o el grado de retención de agua de lluvia de las explotaciones? O sea, hablando de agricultura regenerativa para suelo y acuífero. Creo que lo que has respondido en parte también responde a esta pregunta de forma indirecta. El indicador de tipo, o sea, se han discutido estas cosas. La transición al secano no recuerdo haberla discutido como tal, propuesta como indicador. Eso no, después de las distintas sesiones, nunca apareció, porque es cierto que tuvimos un listado bastante grande. Una transición al secano no, pero este de necesidades de riego respecto a la evapotranspiración potencial en el lugar, durante un momento lo describimos también como la capacidad de los cultivos de vivir o sobrevivir o ser regados por el agua de lluvia. Es decir, le habíamos dado la vuelta respecto a la lluvia del lugar y a la adecuación. Entonces, más o menos, bueno, ya habla de eso, habla de la adecuación ambiental del cultivo al área. Entonces, más o menos está recogido ahí. ¿Y cuál era la otra pregunta? Y bueno, y luego lo del suelo agrícola. También el tipo de agricultura tiene que ver con la capacidad de retención hídrica del suelo. O sea, le dimos mucha importancia, no solo o sea, indirectamente con el tipo de agricultura, se sentía que ya se cubrían muchas de esas cosas, incluyendo la resiliencia de los cultivos y la capacidad de retención hídrica del suelo. Pero lo único que no recuerdo de que hablamos fue esa transición al secano, que es muy interesante. Sí.
No sé si hay alguna intervención más. Hemos superado ya el tiempo inicialmente previsto. Leandro, tienes la palabra y después ya si hay alguna ya más breve y ya empezaremos a dar por cerrado el seminario. Leandro, cuando quieras. Gracias Julia, y a todos. Una impresión de, como persona que ha participado en el equipo de elaboración y que sigue participando, pero que al calor de lo que he escuchado, ¿no?, en esta sesión, una de las claves que se me presentan, la complejidad, el salir, el salir de la lógica del tamaño en hectáreas de la explotación. La pequeña explotación, la mediana explotación, la gran explotación, el latifundio. Aquí se plantea una revolución conceptual, que es un reto de pedagogía, de transición, de arraigo en el territorio. Es un tema clave, es un concepto clave, a la vez que eficiencia del trabajo y calidad del trabajo, a la vez que eficiencia hidrológica, suelos y adaptación a las condiciones climáticas hidrológicas, y eso, claro, meterlo en las organizaciones que lo tienen, que lo tenemos de diferente manera que defender en los debates sociales, políticos, institucionales, ¿no?, los planes hidrológicos próximos, etcétera, ¿no? Una, una complejidad, variedad, novedad de indicadores, de criterios y con la combinación, la necesidad de no desgajarlos, ¿no? El multicriterio, que todavía no hemos avanzado en su aplicación concreta, pero que está en la lógica de este método, de esta metodología. Gracias, gracias Leandro. Joan, tienes la palabra y después ya, a no ser que veo que no hay más palabras, ya daremos por y cerraremos el seminario. Joan. No te escuchamos, tienes el micrófono cerrado. Perdón, digo, ha salido la pregunta de si hemos contemplado la transición de parte de la agricultura de regadío actual al secano. No lo hemos hecho como tal, pero forma parte del debate. Es decir, estamos en un momento en que vemos que en este momento hay una sobreexplotación de recursos en gran parte de España ligada al regadío, que el cambio climático empeorará esta situación y, por tanto, tenemos que reasignar el agua y probablemente eso obligará a que parte del regadío tendrá que pasar a secano. Esos criterios de qué parte del regadío tiene que pasar a secano forman parte de ese proyecto, aunque no se diga taxativamente. Por lo tanto, esto es una fase ya de desarrollo que tendremos que ir haciendo, pero forma parte, evidentemente, del concepto de que si hay un exceso de presión sobre el agua, tanto porque no hay agua disponible como porque estamos deteriorando los ecosistemas acuáticos, pues tendremos que reducir y por lo tanto tendremos que volver parte al secano, readaptarnos al secano en parte de la agricultura de regadío actual española. Gracias, Joan. Y continuando con esa línea, precisamente el proyecto lo que tenía inicialmente era como un bloque de indicadores a corto plazo que sería para reasignar el agua ante una situación de sequía, de recorte de dotaciones, cómo redistribuir ese recorte de dotaciones de aquí a 2 meses o de aquí a un mes, que es cuando ocurre la sequía, pero también el proyecto aborda indicadores de medio y largo plazo que ya no tienen que ver con que haya sequía o no, sino con que con el cambio climático cada vez tenemos menos recursos hídricos y por lo tanto hay que pensar también en modificar las concesiones y al final si va a haber menos agua de forma permanente, también en situación ordinaria, aunque no haya sequía, hay que también repartir el agua en situación ordinaria y eso se hace cambiando concesiones y con lo cual si las concesiones tienen menos agua, pues habrá que ver combinaciones de reducción de superficie de regadío y por lo tanto reversión a secano, cambios de cultivos, etcétera. Esa parte todavía no la hemos abordado, pero entendemos que estos indicadores para el reparto social del agua deberían también ser útiles para esa adaptación más de medio y largo plazo por el cambio climático. Tenemos Alberto primero y Yupa después y ya vamos a ir cerrando.
En primer lugar, hay un gran reto al que nos enfrentamos, es que la principal reivindicación de las comunidades de regantes en todos los planes hidrológicos de demarcación va a ser la crítica a la reducción pretendida de suministros que se quieren hacer, la concesión. Y hay al mismo tiempo un informe del CEDEX del año 2025 reciente que habla de una reducción drástica de las aportaciones, avanzando los malos pronósticos que había en el 2100 al 2050. Eso es muy importante, que tengamos en cuenta que estamos contribuyendo a ayudar a tomar decisiones en ese sentido. Y en segundo lugar, una idea que se me ha ocurrido que puede ser interesante es incluir dentro de lo que es Aquatool, que es una herramienta de toma de decisiones en las asignaciones de agua, de un módulo social que integre vuestros indicadores. Entonces yo creo que sería una idea interesante hablar con la Universidad Politécnica de Valencia, que son los que han hecho Aquatool, y bueno, pues tendría una aplicación directa en la planificación hidrológica. A ver qué os parece. Gracias, Alberto. Roque. La primera me parece una idea estupenda, incorporarlo. La segunda es referente a lo de, es decir, este debate ha surgido en algún momento en los talleres. Lo primero que hay que hacer es que el secano sea rentable para pensar que alguien vuelva o se convenza de volver al secano. Entonces las políticas se abren inmediatamente, el trabajo que hay que hacer, porque a día de hoy la agricultura más rentable, más atractiva para practicar es la agricultura en regadío. Y pensar en convertir a secano hay que potenciar primero el secano y hay que hacer que el secano sea rentable. Pues con esas palabras que son un cierre perfecto, tenemos que conseguir que el secano sea rentable, que yo creo que resume mucho, mucho, mucho de todo lo que hemos dicho aquí y todo lo que tenemos por delante. Por cierto, un secano al que se le ha prestado poquísima atención desde I+D, investigación y desarrollo, para hacer eso posible. Y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos en la mesa, y donde a lo mejor no se trata de obtener la rentabilidad en base a kilos por hectárea, sino en base a valor añadido en componentes fitoquímicos para mil cosas, ¿no? Más en el contenido que en lo que pesa ese contenido. Esto daría quizás para otro seminario, estamos cerrándolo, pero me parece un cierre estupendo, Roque. Y nada más, o sea, muchísimas gracias a todas las personas que habéis intervenido, pues, tanto como ponentes o bueno, como intervinientes, como a todas las personas que habéis asistido, que estéis asistiendo a este seminario. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y nada, y nos vemos también en la siguiente. Y ya sabéis que tenéis el documento con una explicación más detallada de todos los indicadores en esa página web que hemos puesto en el chat de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Así es que lo dicho, muchísimas gracias a todos.